Vamos a ver en este vídeo los aspectos teóricos relacionados con el cálculo de la distancia de un punto P a un plano pi. Bueno, pues la distancia de un punto P a un plano pi es la distancia entre el punto P y el punto Q del plano pi más cercano a ese punto P. A ese punto Q pues se le llama la proyección del punto P sobre el plano pi, este punto Q que tenemos aquí. Bueno, pues por lo tanto la distancia entre el punto P y el plano pi, pues para calcular esa distancia bastará con obtener este punto Q y luego calcular la distancia entre el punto P y el plano Q. Bueno, pues resumimos el procedimiento para calcular esa distancia. Lo primero que haremos es hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto P y es perpendicular al plano pi. Para ello, pues tomaremos como vector director de la recta, pues un vector normal al plano pi. Seguidamente calcularemos el punto Q de corte de esa recta R y el plano pi. Y por último, pues la distancia entre el punto P y el punto Q será la distancia que buscamos. Además de ese procedimiento, es posible deducir una fórmula analítica para calcular lo que es la distancia entre ese punto P y el plano pi. Para ello, pues vamos a considerar un punto P de coordenadas P1, P2 y P3 y vamos a coger la ecuación del plano en forma general, ax más bi más cz más d igual a 0, y vamos a operar de la siguiente forma. Lo primero que haremos es elegir un punto R de coordenadas R1, R2 y R3 del plano, y también elegiremos pues el punto Q, que ya sabemos que está en la perpendicular del punto P sobre el plano pi. Vamos a llamarle θ al menor de los ángulos que forma el vector RP con la dirección perpendicular al plano pi, es decir, por ejemplo, la dirección del vector normal de componente A, B y C, ¿vale? El vector normal al plano. Por la definición de producto escalar, pues se verifica que coseno de θ es el valor absoluto del producto escalar del vector RP por el vector normal n, partido el producto de sus módulos. Y de la misma manera, dado que este triángulo es rectángulo, el triángulo PRQ es rectángulo, aquí, ¿vale? Pues por la definición, pues coseno de ese ángulo, coseno de θ, es cateto contiguo, módulo del vector PQ, partido hipotenusa, módulo del vector RP, ¿vale? Esta es la hipotenusa. Y por lo tanto, pues como tenemos dos expresiones para ese coseno de θ, pues ambas serán iguales y tenemos esta relación, ¿vale? Esta expresión tiene que ser igual a esta expresión. Bueno, observemos que podemos simplificar por el módulo del vector RP y despejar la distancia que queremos calcular, que no es más que el módulo del vector PQ, pues el módulo del vector PQ tendrá esta expresión. Bueno, pues vamos a analizar cuáles serían las componentes o coordenadas de cada uno de estos vectores que tenemos aquí y colocaremos aquí sus correspondientes expresiones y tendremos pues la fórmula que buscamos para calcular la distancia entre P y Q, que coincidía con la distancia entre el punto P y el plano pi. Bueno, pues para ello el módulo del vector n, pues raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado, pues a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado con la raíz cuadrada. El vector RP, pues los tendremos restándole, ya sabemos, a las coordenadas del punto P, le restamos coordenada a coordenada las coordenadas del punto R, así que P1 menos R1, P2 menos R2 y P3 menos R3. El vector n ya sabíamos que era de componente A, B y C. Por lo tanto, el producto escalar que tenemos aquí en el numerador de estos dos vectores, el vector RP, producto escalar con el vector n, ya sabemos, hay que multiplicar componente a componente las componentes de los dos vectores y sumar los resultados, pues A por P1 menos R1 más B por P2 menos R2 más C por P3 menos R3. Operamos un poco, pues AP1, BP2 y CP3, lo ponemos aquí en primer lugar y por la propiedad distributiva y menos AR1, menos BR2 y menos CR3, lo ponemos detrás. Observemos que como el punto R pertenece al plano pi, tiene que verificar su ecuación y por tanto esta expresión coincidirá con el valor de D y por tanto ese producto escalar pues tendrá esta forma, AP1 más BP2 más CP3 más D. Bueno, pues ya podemos poner aquí en nuestra fórmula cada una de las cosas en su lugar. Sabemos que en el denominador el módulo del vector n por raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado y en el numerador pues el valor absoluto
de este producto escalar que hemos calculado anteriormente y valía AP1 más BP2 más CP3 más D. Por tanto, esta es la fórmula que nos permite calcular la distancia entre el punto P y el punto Q, es decir, el módulo del vector PQ, y que ya dijimos al principio que coincidía con la distancia entre el punto P y el plano pi. Bueno, pues un par de comentarios. Podemos observar que en el denominador lo que aparece es el módulo de un vector normal al plano, por ejemplo, del vector normal al plano de componentes A, B y C, que son los componentes que aparecen multiplicando a la X, a la Y y a la Z en la ecuación general del plano, mientras que en el numerador aparece valor absoluto de esta expresión, y esta expresión no es más que sustituir en la ecuación general del plano la coordenada del punto P, AP1 más BP2 más CP3 más D. Bien, y un último comentario, pues aunque esta fórmula permite calcular la distancia que buscábamos entre el punto P y el plano pi, tiene que quedar claro que lo que no permite es encontrar el punto del plano en el que la distancia es menor, es decir, el punto SQ del que hemos hablado anteriormente.